Bien, amigas y amigos, para YouTube, pues esta es la grabación. Estamos en un momento con mi querido amigo, hermano del alma, Joaquín Cámara. En un momento más vamos a empezar a integrar justamente nuestra presentación a través de Instagram y Facebook. ¿Listo, mi querido Joaquín? Sí, Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están a ustedes? Buenas tardes, soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, transmitiendo desde la Ciudad de México, hoy 16 de enero del 2023, en un neuroespacio más. En esta ocasión tengo un súper enorme y gran invitado, amigo del alma, compañero de viajes, mi querido amigo Joaquín Cámara. Y bueno, pues estamos esperando que ahorita mi querido Joaquín se una en Instagram y aquí en Facebook Live ya está en vivo. Entonces, te pido, Joaquín, que le des sí, aceptar a Instagram. No te preocupes, la gente en Instagram es bien paciente, ¿verdad? Que son bien pacientes y nos están esperando. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos de Facebook? En lo que, a ver, de Triumph. Vemos las solicitudes. Aceptar. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya te dio aceptar? ¿No? sí, Sí, ya estamos aquí. ¿Cómo sí. es? Lo que pasa que no me deja quitar el audio del todo. Se queda Ujú. un mínimo. No sé si te va a molestar. Ok, deja ver, deja checar desde aquí. La gente que está en Instagram, ¿nos escucha bien o nos escucha doble? Hola, mi querida Carito. Carito, haznos el favor de decirnos si nos escuchan bien o nos escuchan doble. Instagram. Ah, dice producción que nos escuchamos bien. Ah, Contento. genial, genial. A mí me parece maravilloso. Entonces, pues iniciamos este neuroespacio. Es un neuroespacio que habla justamente de un tema que a mí lo escucho muy interesante. Y quienes no conocen a Joaquín Cámara, yo les presento a Joaquín Cámara. Es un especialista de la posvida, un terapeuta excepcional. Él es psicólogo de profesión, radica en España, en Madrid. Es un estudioso justamente de terapias de la posvida, pero además es un hombre que ha dedicado su vida justamente a dar respuestas a la gente que buscamos estas respuestas. La vida nos marca ciertos retos. Creo que cuando nosotros nacemos llevamos un nivel de ignorancia y nula conciencia, de tal manera que muy pocas veces recordamos ese momento preciso en donde nuestro tierno cuerpecito ve por primera vez la luz, donde siente por primera vez el frío. Y a partir de ese momento comienza toda una línea de carrera, de experiencias, aprendizajes, emociones, aprender a utilizar todo el sistema, pensamientos, todo esto que se genera. Sin embargo, a partir de que nosotros empezamos a tener conciencia, empezamos a observar justamente la parte de nuestra vida como un hecho temporal, como un hecho que tiene un principio y asumimos de primera instancia que tiene un fin. Yo recuerdo que cuando era muy pequeña, aproximadamente 6 o 7 años, en mi cabeza, en mi pequeña cabeza, entró justamente el tema de la muerte. Y entonces me desperté llorando
Y entonces fueron mis padres y me preguntaron qué me pasaba, que si había tenido una pesadilla. Yo les expliqué que no, que me había puesto a pensar en la muerte y que yo no quería que ellos se murieran y que yo no me quería morir. Entonces ellos me abrazaron, se miraron uno al otro y lo único que me dijeron es, para que eso ocurra falta mucho tiempo. No me dijeron nada más. No me dijeron somos eternos, no me dijeron nada. Empecé a buscar justamente en la cuestión de la religión, la vida eterna, la forma de tener y acceder a esa vida eterna. Y yo no sé ustedes, pero en mi caso ha sido una completa búsqueda. Sin embargo, Joaquín ha utilizado justamente todo este tema para generar un evento, digamos, un tema mucho más trascendente, no solamente la cuestión de la misma permanencia, sino el motivo de esta permanencia, la organización de esta permanencia, la trascendencia de esta permanencia. Y justamente cuando invito a Joaquín a hacer esta charla, es porque él acababa de publicar un post bien interesante que me movió las entrañas. O sea, y digo las entrañas porque es el sistema emocional que todos nosotros, cuando nos mueven, nosotros Sí. solemos hacer algo. ¿Cuál era ese post, Joaquín? Sí, sí. Ese post era que pase lo que pase, no tengas miedo. Que parece una frase muy sencilla, pero a mí me pareció revelador. Porque ese pase lo que pase lo incluye absolutamente todo sin excepción, sin ningún pensamiento añadido, sea lo que sea. Por eso me parecía tan importante compartirlo. Sí, pase lo que pase, no tengas miedo. Pero ve justamente que no hay casualidades y no hay causalidades. Y algo que le comentaba a Joaquín es que ese día, justamente todos los meses de enero, mi sistema se llena también de miedo, porque es el miedo justamente de lo que se abre. Ya sé que los años son un evento, digamos, muy humano, o sea, hacemos justamente esta organización del tiempo arbitraria, que son 365 días y otro cada 4 años 366, pero todos los primeros inicios de año es estar ante la puerta del siguiente reto. Para mí eso es lo que representa y entonces leo el post de Joaquín y dije, Dios mío, también me están hablando a mí. Pase lo que pase, no tengas miedo. Joaquín, tú que has estudiado mucho la parte de la posvida, que eso viene aparejado justamente del miedo, que has estudiado la vida, la psique, la mente humana, ¿qué significa para ti el miedo? Claro. Ahí hay una cosa que es muy importante distinguir y son los procesos que hacemos del miedo psicológico y el miedo fisiológico y cómo los solemos confundir, ¿no? Y ahí es donde yo creo que empieza el problema. Nosotros tenemos un miedo fisiológico que se activa solo, no necesita de nuestro pensamiento. Cuando yo estoy verdaderamente en este momento presente, en una situación de riesgo, mi cerebro se activa igual que el de cualquier animal para protegerme. Y ese miedo está bien, ¿no? Que es el que llamamos el miedo fisiológico. Sobre ese no tenemos nada que hacer, ni nada que evitar. El problema va a venir con el miedo psicológico, que va a ser el miedo que va a empezar a crear mi mente condicionada a lo que llamamos el ego ante situaciones que no están pasando. Ese es el verdaderamente interesante, porque es el que va a modificar nuestra vida y nuestra experiencia. El miedo a lo que no está pasando, pero que parece muy real, porque me lo está diciendo mi mente. Ese miedo, digamos que cuando nosotros sentimos miedo, desde la parte de este miedo adaptativo, de este Sí, miedo evolucionado, el sí, miedo implica una respuesta. O sea, estoy ante una situación de peligro. sí. El miedo, digamos que en la escuela nos enseñaron que el miedo justamente está aparejado con una sensación de muerte. Ajá.
en esta parte de esta sensación de muerte que nos prepara para una acción, ¿cómo nosotros la integramos a nuestro sistema cognitivo? Como para definir que, por ejemplo, es tu primer día de trabajo y sientes justamente esa sensación de miedo paralizante, porque el miedo generalmente paraliza. ¿Cómo la interpretamos? Claro, claro, ese miedo adaptativo, ese miedo fisiológico, que está perfecto como está y que está bien que pase y no hay que quitarlo porque nos ha mantenido evolucionando aquí a nivel físico, ese miedo hay un momento en el que traspasa a nuestro condicionamiento. Quiero decir, por así decirlo, sería como experimentar un miedo al miedo, experimentar un miedo al miedo fisiológico. Y así traspasa de algo que tenía su utilidad y tenía su interés y su función, cuando llega a pasar a la otra parte se convierte en algo disfuncional. Porque yo empiezo a sentir un miedo a la muerte, porque ese es el último miedo, como decías. Al final, debajo de todo lo que parece el miedo final es a la muerte, ha traspasado al resto de áreas de nuestra vida donde en ese momento no está sucediendo nada. Cuando yo me quedo paralizado ante un trabajo en mi primer día, claro que hay una respuesta fisiológica, hay una activación fisiológica natural. Eso es perfectamente natural ante una situación nueva. Pero si dejáramos solo esa parte, ese miedo duraría unos segundos, unos minutos y enseguida se va. El problema, cuando empezamos a tener problemas con eso, es porque no se va, porque entonces viene la mente condicionada y empieza a trabajar a través de ese miedo. Empieza a proyectarme en imágenes, en futuros que no están pasando, pero que todos van a llevar al final a la misma sensación de muerte. ¿Una sensación de desaparecer? ¿Será eso? Sí, de desaparecer. Sí. Digamos que este proceso de miedo que todo mundo hemos sentido, y creo que de las emociones, de las 6 emociones que se han clasificado en la psicología, que es miedo, tristeza, enojo, asco, rechazo, sorpresa y felicidad, que es, digamos, la que he observado que es como más generalizada dentro del ámbito de la psicología y que no interviene el sistema de pensamientos como para generar sentimientos, Ajá. el miedo es el más denso. Sí, sí, O sea, digamos que la tristeza encuentra caminos, el enojo encuentra caminos, pero el miedo puede quedarte total y absolutamente anclado a una situación de absoluta inmovilidad. Las personas que sufren, por ejemplo, ansiedad, que de repente sienten esta artesana, que el miedo te abraza, te aprisiona, sí, te atenaza, eh, es, digamos, la parte de la ansiedad que es infinitamente paralizante, que es, digamos, dentro del sistema de la ansiedad a lo que más le tememos en la crisis, a la claro, parte de sentir miedo. sí, Entonces, dentro de todo este proceso de miedo, incluirlo dentro de la vida, algunas personas ahora sí que nos da miedo sentir miedo. claro, Entonces, claro, se vuelve la claro, víbora que persigue su cola. sí, ¿Desde qué perspectiva la podríamos observar dentro de sí, este esquema de la vida para sí, poderla resolver? sí, sí. Eso es lo interesante, porque aquí nos dividimos en dos. Lo que yo soy, aquí es donde entra la parte psicoespiritual. Lo que yo soy verdaderamente no tiene miedo. Yo, como ser, como alma, no tengo miedo a la muerte porque sé que no me muero, sé que no puedo ser dañado. Entonces, ese está bien, ese no va a tener nunca miedo. Y eso que está en otros planos está conectado con nosotros. Quiero decir que mi ser está conectado conmigo. O sea, yo siempre, cuando miro hacia adentro, incluso por debajo del miedo, que luego lo podemos ver, yo voy a estar en paz. Porque conectado a lo que yo soy no hay miedo. El problema viene cuando yo me he identificado con mi pensamiento, con mi mente, con el falso yo. Ese sí tiene miedo constante y esa es su emoción.
Y ahí la gracia es que esa emoción del ego es normal que la tenga, porque ese sí que se va a morir, ese sí que va a desaparecer. Entonces el ego vive en una sensación constante de miedo. Es su estado natural. Y de miedo a su extinción. Pero no es una locura, es que él sí se va a morir. Cuando yo abandono este plano, yo sigo perfectamente vivo, hasta más vivo de lo que estoy ahora. Pero el ego no, ese sí se muere. Entonces llevamos encima de nosotros una especie de entidad a la que llamamos esa mente, que yo como me he identificado tanto con lo que dice, al creerme que soy ella, experimento el miedo de mi ego. O sea que el que tiene miedo a morir es el ego, no yo, porque yo sí sé internamente que no me muero. Y él tiene razón en tener ese miedo porque él sí se va a extinguir. Entonces todo lo que va a hacer es buscar estrategias para no extinguirse. Ahí viene su lucha, ahí viene su etiquetaje, ahí viene la adquisición, el apego, todo, todo, todo. Cuando vivimos desde el ego, todo es agarrar, todo es atrapar, creyendo que eso me va a librar de la extinción. Y si nos fijamos, vivimos en ese estado, ¿no? Intentando atraparlo todo, conseguirlo todo, apegarme a todo, luchando contra todas las cosas. Nuestro estado, cuando estamos viviendo desde ahí, es del miedo, es de miedo. Qué interesante, porque, digamos, algo que comentábamos antes de entrar al aire, era justamente este proceso como muy interno, en donde nosotros sentimos justamente este espantoso temor a morir. Pero lo acabas de decir, muchísimas gracias, es esta muerte de este ego, de este nombre propio, de este Sí, sexo, es que sí va a tender a desaparecer, o sea, sí se va. Y cómo internamente todos nosotros, después de que adquirimos esta conciencia que te comenté, empezamos esta búsqueda porque algo adentro de nosotros nos dice, es que esto no acaba aquí. Y empieza claro. justamente una lucha por entender cómo es que sí, pero no, ¿no? Que era, en algún Sí, momento discutíamos que sí, les decía, es que no tiene sentido porque, digamos, la Ruth con este sistema de experiencias, de creencias, de virtudes, de recuerdos, sí, es game over, se acabó. Pero la parte de la esencia completa, total y absoluta, es así, trasciende. claro, ¿Cómo le hacemos para vincular estas dos paradojas? claro, claro. Sobre todo lo que más suele ayudar es hacerme consciente de que yo no soy esa mente. Cuando me hago consciente y trabajo en darme cuenta, en observar esa mente no observada, en darme cuenta que es verdad que está sufriendo esa mente, es verdad que tiene miedo, es verdad que se va a morir. Todo eso es verdad, si ella no es que esté mintiendo, pero lo que ella está diciendo no soy yo. Ella se va, pero yo voy a permanecer perfectamente bien. Por eso, para eso sirve mucho toda esa parte de investigación en la vida. Porque, por ejemplo, las personas que acceden a los recuerdos de vidas pasadas se ven en otros avatares, se ven en otros cuerpos. Entonces ven cómo, si yo me estoy viendo en otra vida, veo cuando me llamaba Antonio y me morí. Y cómo luego volví como Carmen y luego he vuelto como Joaquín. Entonces ahí sí tomo conciencia de que yo no estoy muriendo nunca. Me proyecto, entro en una vida, en una situación, salgo de ella a través de un proceso que llamamos muerte, que no es más que un proceso, salgo de esa proyección, entro en otra cuando considero y me doy cuenta de que lo que estoy haciendo es un viaje de experiencias, pero yo nunca estoy en riesgo. Y en cada una de esas vidas mi ego ha podido sufrir ante la muerte, pero yo veo cómo voy permaneciendo intacto completamente entre una y otra. Y que vamos adquiriendo justamente los sistemas de experiencia y ahí es cuando toma sentido esta frase que te llega a ti. Claro, claro, exacto, exacto. Exacto, porque cuando yo estoy experimentando esta vida aquí, cuando estoy proyectado como si estuviera en un videojuego, que es lo que estamos haciendo,
Yo, como persona, como muñeco, como un avatar, estoy proyectado en un videojuego viviendo unas experiencias que me he planificado. Mientras estoy dentro del juego, creo que todo es real. Entonces tengo miedo ante eso. Pero en realidad lo que yo soy no está proyectado ahí, ese está fuera, jugando desde fuera. Por eso el alma le recuerda al que está jugando que pase lo que pase dentro del juego, no tenga miedo, porque no está en riesgo. Lo que tú eres no está en riesgo y es el jugador el que le está recordando a su avatar que no tenga miedo pase lo que pase, porque eso es solo una experiencia y en último término no es real. Algo que creo que nuestro auditorio se está preguntando. Y en algunas ocasiones dicen, es que no es miedo a desaparecer, es miedo Sí, al sí, dolor que ocupa justamente en esta transición entre la carne y sí, la descarnación. sí, En esta parte hay dos tipos de dolor, que es el dolor emocional que sobreviene, por ejemplo, cuando este tipo de muerte es trágica, y el dolor justamente físico, cuando el tipo de muerte es fisiológicamente, o asumimos que es fisiológicamente dolorosa, porque quien lo ha vivido, pues no ha regresado, digamos, de una forma demasiado abierta como para explicárnoslos. ajá, Cuéntanos acerca de esto. ¿Por qué en ese punto tampoco deberíamos de tener miedo? claro. Ahí es importante lo que estamos diciendo por miedo. Es verdad que se dice mucho esa frase, ¿no? A mí no me da miedo la muerte, me da miedo el dolor, me da miedo el sufrimiento. Eso es lo que podemos creer, pero el miedo que hay debajo va a ser a la extinción. Ahí lo que sí que puede haber es una manera de rechazar el proceso. Tengo una forma de rechazar el proceso, el proceso doloroso que me va a llevar a la muerte, si lo quiero ver así. Por eso ahí es importante que entendamos que el sufrimiento tampoco es un estado nuestro, no es una emoción nuestra. Y de hecho, cuando tú hablabas de las emociones que estudiamos desde la psicología convencional, desde esas emociones, el sufrimiento no está. El sufrimiento no es nuestro. El sufrimiento es ese ego del que hablamos rechazando la experiencia que no puede evitar. Eso es lo que me hace sufrir. Rechazar una experiencia que no puedo evitar. Entonces el ego intenta ver las formas de evitarla y ahí empieza su lucha y su sufrimiento. Pero eso sigue sin ser mío. Ok, entonces dentro de este proceso, digamos, hay que estar muy claros. Sí, efectivamente, el sufrimiento como parte del sistema de sentimientos es esta emoción de miedo vinculado con un sistema de pensamientos. Se Exacto, exacto, genera justamente un bucle que está exacto, repítese y repítese y repítese y repítese, que en exacto. algunas ocasiones no somos capaces de parar, no porque no querramos, sino porque se vuelve inevitable. Sí, En esta parte del proceso, creo recordar justamente que alguien decía que había una frase donde decía que el sufrimiento es opcional. No la recuerdo completa, pero decía, creo que el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional, una cosa sí, así. sí, Y sí, sí, efectivamente, el sufrimiento como una opción es solamente poder detener el sistema en la cabeza. Ahora, dentro de estas fases, digamos, de miedo a morir, soy un avatar que está muy en mi sistema egoico, en este ego egoísta que le denomino yo, y fallece. ¿Qué sí, ocurre con esa alma que fallece en miedo? sí. Lo más importante en el momento de esa transición, de la muerte física, va a ser mi nivel de vibración. Eso es lo que va a determinar eh, mi paso, ¿no? Por allí. Luego eso cambiará y al final todos llegamos al mismo sitio, pero sí que es verdad que hay una forma de llegar antes y de una manera más tranquila y hay una forma pues, que puede añadir cierto malestar. Entonces, la vibración no se va a determinar, mi vibración no se determina porque yo justo antes de la muerte o los días previos a la muerte
o el mes previo a la muerte yo tenga miedo. Eso no tiene capacidad completa para cambiar mi vibración. Pero sí que si he estado acumulando miedo a lo largo de mi vida, si este ha sido un tema que ha ido acumulando miedo o cualquier otra emoción densa, mi vibración está baja. Pero centrándonos en el miedo tiene mucha importancia además por la creación de lo que va a pasar en el astral, ¿no? Entonces, si yo me voy con miedo y tengo esa vibración baja, cuando llego al astral voy a estar en el mismo sitio al que llegaríamos todos, incluso estando en paz. Porque todos, cuando llegamos al astral, cuando salimos del cuerpo físico, lo que vemos todos es lo mismo. El sitio donde hemos desencarnado, nuestros seres queridos que nos acompañaban, o el hospital, todos vemos lo mismo. Si me he ido con miedo, ahí sigo sintiendo miedo porque llevo esa carga emocional. Y en el plano astral seguimos teniendo emociones. Y si me he ido en paz, pues entonces ese periodo lo puedo transitar desde esa calma. Y entonces puedo estar más pendiente de mis seres queridos, de calmarlos a ellos, de apoyarlos desde ese plano en lo que pueda. Ahí ya empiezan a haber diferencias de cómo lo experimento. Y luego en el astral sucede una cosa que también sucede en el plano físico, lo que pasa que aquí es menos evidente, y es que el astral es un plano, por así decirlo, neutro, como lo es el plano físico, y la experiencia que yo voy a tener la van a determinar mis pensamientos y mis emociones. Cuando yo estoy aquí, por ejemplo, ¿no? Por contar un ejemplo que me pasó hace poco y me pareció muy, muy útil. Yo siempre salgo a pasear por la noche por un parque muy grande que hay cerca de mi casa. Y a mí ese parque siempre me ha parecido, siempre a esas horas está vacío y siempre me ha parecido un sitio muy agradable. Entonces yo mientras paseo por allí, que no hay casi nadie, pero es muy grande, con muchos árboles, yo siempre experimento mucha sensación de tranquilidad. Eso es lo que yo experimento en ese espacio. Entonces yo puedo creer que ese espacio me transmite tranquilidad. Uno de los días que yo iba paseando por ahí, por ese sitio que yo conozco muy bien, de repente noté que una persona empezaba a seguirme. Y yo me cambio de sitio y veo que la persona me sigue siguiendo. Ahí se activa mi miedo fisiológico. Ese es natural. Es natural que se active ese miedo fisiológico. Ya solo con el hecho de que se active ese miedo fisiológico, ese escenario empieza a cambiar. Literalmente cambia el escenario. Lo que yo estoy percibiendo. Después esa persona que me persigue se marcha. Y ahí entra el miedo psicológico. ¿Qué me habría pasado si este sitio es inseguro? Y entonces lo que yo percibía como un espacio pacífico, de repente era un espacio de miedo. Los árboles eran demasiado grandes, el sitio estaba demasiado solo, la luz era demasiado tenue, todo lo contrario a lo que yo había experimentado antes. O sea que ahí es donde se ve que el escenario es neutro y yo percibo a través de mi ego y de mis emociones. Y eso nos pasa en todas las circunstancias. Porque a mí lo que me estaba dando paz no era el parque. La paz la estaba generando yo. Y cuando ese sitio me provoca ese miedo psicológico, tampoco es el sitio, me lo provoco yo. Ante una realidad neutra, yo proyecto mi experiencia. Y en el plano astral pasa eso, pero todavía más evidente. Porque aquí es mi percepción, pero en el plano astral yo creo de crear con las emociones. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene mucho miedo al infierno, por ejemplo, cuando va al plano astral, ese miedo le puede hacer ver el infierno allí. El infierno no existe, pero yo lo puedo ver en ese espacio, porque con mi emoción genero el espacio. Porque el plano astral también se le llama plano emocional, porque se crea la materia de creación en la emoción. Entonces yo puedo experimentar ese plano así, con el infierno. Por eso hay experiencias cercanas a la muerte o gente que dice que ha visto el infierno. No puedes ver el infierno porque no existe, pero sí puedes verlo si estaba en tu miedo y en tu creencia. Ahí sí, porque he generado yo el espacio. Como en esta parte que nos has comentado de que nos recibe, además de nuestro guía, alguna imagen con quien nosotros nos identifiquemos que sea significativa para nosotros. La Virgen de Guadalupe, Jesucristo, Dios, a la abuela, algún pariente importante,
Así como nosotros hacemos esa proyección, también nosotros podemos proyectar justamente lo que nos rodea. Ocurre algo justamente con esas almas que no alcanzan o todas llegan al astral, o qué ocurre con, digamos, estas proyecciones que podemos tener en este plano y que percibimos o que, digamos, se denominan como almas en pena. Claro, eso es lo que va a diferenciar el estado vibratorio en el que yo me marcho. Precisamente esa experiencia. Porque si yo me voy con un miedo y con una creencia muy arraigada a que yo merezco un castigo, yo he sido malo, y existe el infierno, si me voy con todas esas creencias, con todo ese peso, voy a experimentar eso en un espacio neutro. Voy a terminar viendo que todo eso no es verdad, voy a poder salir de ahí, pero desde luego me lo podría haber ahorrado si me hubiera ido más ligero de equipaje, me habría ahorrado el tener que darme cuenta que eso no estaba siendo exactamente así, ¿no? Entonces, claro, al final todos vamos a llegar al mismo espacio, a un espacio ya neutro y real. Pero la diferencia la va a hacer eso, el peso con el que yo me voy, la creencia que yo tengo. Y luego desde ahí, claro, desde ahí ya no es que lo estemos proyectando nosotros exactamente, pero se produce una cosa que es muy bonita y es que cuando vamos a ese espacio y hemos pasado por ese astral, siempre van a venir a recibirnos, van a venir a ayudarnos. Lo que pasa es que quienes vienen a ayudarnos muchas veces van a proyectarse en una forma que a nosotros nos resulta agradable precisamente para que no nos dé miedo, precisamente para evitar el miedo y que se mantenga el miedo ahí. Entonces, quien suele venir a recibirme es mi guía, que es el que me ha estado acompañando en toda esta experiencia. Entonces, a lo mejor si aparece con la imagen que él tiene como un ser luminoso, a mí me podría dar miedo. Pero si yo, por ejemplo, con una buena vibración, creo en la Virgen de Guadalupe o creo en Jesús o creo en Buda, probablemente mi guía va a tomar esa forma, de manera que a mí no me genere miedo, porque con ese miedo no puedo seguir ascendiendo. El miedo pesa, la emoción densa pesa, y si voy a espacios más elevados, esa emoción se tiene que quedar detrás. Sí, Fíjate qué importancia del miedo, porque uno puede morirse enojado y el enojo es transitorio, digamos, en estos planos, o triste, y entonces también es más transitorio, pero el miedo es de esas densidades que uno necesita justamente vencer, porque el miedo te atrapa, podemos decirle que te atrapa, te sí, inmoviliza y sí, te deja ahí un buen tiempo hasta que tú sí. puedes trascender ese miedo, porque digamos que en este plano alguien te ayuda a trascender el miedo o es un trabajo que tienes que hacer tú solo. Claro, tú tienes ayuda, pero tienes la misma ayuda que podemos tener aquí. Quiero decir, aquí todos tenemos nuestros guías. Allí podemos verlo y aquí no, pero el trabajo que puede hacer es más o menos parecido, porque no puede entrar en nuestro proceso de aprendizaje. Y ese periodo de muerte y ese paso por el astral forma parte de nuestro aprendizaje. No se acaba nuestro aprendizaje cuando soltamos esta vida, sino que todo lo que voy a hacer después se mantiene dentro de esa planificación. Entonces ellos pueden ayudar desde lejos cuando se pide ayuda y en lo que no vaya a interferir con mi aprendizaje, ¿no? Hay una Entonces, pregunta aquí que me llama la sí, atención, perdón que te haya interrumpido, ah, que creo que va a colación de esto que estás diciendo. Dice, sí. estimado Joaquín, ¿uno puede elegir la forma de desencarnar o modificar ese acuerdo viviendo ya acá, supuestamente antes de dejar el cuerpo físico, o lo que hayas pactado es así? Hasta donde yo sé, seguro que hay excepciones, pero hasta donde yo sé, la forma en la que desencarnamos está planificada. El tipo de desencarnación, si va a ser inmediata, si va a ser lenta, si es a través de una enfermedad, todo eso lo tenemos planificado. ¿Quién va a estar a mi lado? ¿Quién no? Todo el tipo de muerte va a estar planificada. Lo que no está planificado es la fecha exacta, porque nosotros no planificamos irnos en un momento exacto, sino que me voy a ir cuando haya vivido las experiencias y el aprendizaje que venía a hacer. Ahí es cuando me voy a ir, ¿no? Entonces me voy a ir de esa forma planificada. A veces hay alguna excepción, hay algunas personas que, bueno, por su libre albedrío se van moviendo de su plan, que esto es muy excepcional, ¿eh? No haría ni falta decirlo, pero que pueden envolverse en un sufrimiento que al final no les deje
continuar su plan, y entonces lo que sí que vemos es que los sabios, ya no al nivel de guía, sino los que están por encima, planifican la forma de sacarlo ya de la proyección, porque ya no va a poder aprender nada más ahí, porque en este momento ya lleva mucho tiempo envuelto en dolor o en sufrimiento y no puede, que es lo bonito además, cuando nos quedamos sin oportunidad nos vamos. O sea, si estamos aquí es porque tenemos oportunidad. Si no, sí se ve en algunas sesiones cuando deciden sacarte porque te has quedado sin oportunidad, pues porque el dolor te ha invadido, el sufrimiento te ha invadido y ya no hay forma de retomar eso. Pero muchas veces podemos estar invadidos en ese dolor y nos sigue quedando oportunidad. Por eso nos mantenemos aquí. Quitando esos escenarios, el resto va a estar todo planificado. Ok. Digamos que dentro de este proceso, ah, el suicidio, el asesinato son planificados. El suicidio no. Y el asesinato mayoritariamente tampoco. De hecho, yo podría decir que no está planificado, pero estoy seguro que alguna excepción habrá, imagino, porque siempre hay excepciones en todo. A lo mejor también hay excepciones en el suicidio, pero en principio, todo lo que hemos visto, lo digo porque tampoco se puede tener una estructura rígida, es como en la Tierra, hay decisiones, pero todo lo que yo he visto es que el suicidio y el asesinato no está planificado y que cuando eso sucede así, tú te has marchado antes de coger todas las oportunidades que tenías y antes de vivir todas las experiencias que tenías. Y sin embargo, en la parte del suicidio o en la parte del asesinato, el miedo juega el mismo factor. Te detiene ahí hasta que tú lo trasciendes. Sí, 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 exacto, exacto. Ok. A nuestros amigos de Instagram me dicen algunos que se está escuchando mal. No se Ah, preocupen, va a quedar en YouTube. Digamos que para esta charla va a quedar algo así como a las 2:30, en una hora. En una hora va a quedar arriba en el canal de YouTube, en Neurosintergia. Y ahí prometidísimo se oye perfectamente bien, Joaquín. Y para todas las personas que también están en Facebook, que seguramente van a quererte volver a escuchar para desmenuzar gran parte de esta información. Vamos a ir a los comentarios, Joaquín, para todos los saludos de todas las personas. Empezamos con nuestras amigas y amigos de Instagram, en donde nos saluda Eloísa Barros, nuestra querida Erika. ¿Cómo estás, Erika? Nos dice que nunca la saludamos en el neuroespacio. Hola, Erika. Va directo. Pati Triani nos da doble beso, también Carito. Eh, tenemos, les da mucha emoción verte en directo, a mí también, no sabe. Un súper hermanazo aquí, mi amigo Joaquín. María José nos saluda, Javi también. María José te dice que eres un gran descubrimiento. Dice al Mario Ciballes, gracias a Joaquín y su libro, el duelo de mi perrito fue más fácil de vivir al saberlo y sentirlo a mi lado. En eso te agradecemos mucha gente que has podido justamente hacer ese acompañamiento. Y fíjate qué interesante, este acompañamiento justamente en donde a todas las personas llega el momento en que nos explicas que se murió el ego físico, sí, pero que la esencia queda ahí, sí, incluido nuestras queridas y hermosas mascotas. Mucha gente que quiere contactarte, van a tener que tomar su fila. Es increíble las sesiones con Joaquín, pero sí tiene un poquitín de gente. Dice Carito, Joaquín llegó a mi alma con su libro, un excelente libro que llegó justo cuando mi padre trascendió, lo cual es muy doloroso, pero llega Joaquín y una información maravillosa. María José dice, el miedo retiene y ancla nuestras vidas. Y nos dice Scarlett que ya nos extrañaba ver juntos. Scarlett la vimos en Madrid. ajá, Carlos nos dice saludos Joaquín y Ruth, un abrazo desde Colombia. Y bueno, pues la gente que está aquí en México, váyanse preparando porque en noviembre viene a México Joaquín.
¿Cuánto tiempo, nos dice Gustavo González, cuánto tiempo pasa un desencarnado en el astral? Sí. Pues eso va a depender precisamente de su vibración, de lo que hablábamos. Cuanto más alta sea esa frecuencia, cuanto más alta sea mi vibración, menos tiempo suelo estar en el astral. En el astral tenemos un cuerpo astral que tiene una vibración. Ese cuerpo también tiene que morir, igual que muere el físico, porque lo que yo soy, mi ser, sigue también debajo de ese cuerpo. Me voy quitando capas. Entonces, cuanto más alta sea mi vibración, cuanto menos peso haya acumulado, menos tiempo estaré en el astral y más rápido será ese acceso al mundo espiritual. Entonces va a depender de la vibración de cada persona. Solemos estar tiempo en el astral, porque es un sitio donde además, aunque tengamos una alta vibración, queremos quedarnos, porque estamos muy cerca de nuestros seres queridos. Entonces uno puede estar ahí el tiempo que quiera, como en la Tierra, hasta que llega un momento en el que ese cuerpo astral ya no da más de sí, se desintegra también. Por eso es inevitable ascender. Pase lo que pase, va a ser inevitable morir en la Tierra y morir en el astral, hasta llegar al mundo espiritual. Maravilloso. Dice Daniel JJ, wow, qué alegría ver a Joaquín. Te dan las gracias, que es interesante. Dice Azucena, si ya somos perfectos en esencia, ¿para qué encarnarnos? Para experimentar. Para experimentar, claro, claro. Dice, hola, buenas tardes, Joaquín. ¿Cuándo volverás a activar espacios para consulta? Cuando hay espacio, cuando hay espacio. Dice Daniel, ¿qué puedo hacer para comunicar más con mi hijo? Meditación, ok, él murió de un accidente hace 3 meses. Ajá. Pues para comunicarse solamente sentir. Sí, sí, porque si es normal que en un acontecimiento así haya mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha resistencia, eso es natural, pero puedo, pese a eso, puedo conectarme con espacios de paz, de presente, y ahí en ese momento es fácil que pueda darme cuenta incluso de las señales que mi ser querido está mandando. Su hijo, igual que todos, cuando salimos, está muy, muy cerca y probablemente lo que más quiere, que es lo que suele querer todo el mundo, es comunicarse con su ser querido que se queda aquí para decirle que no se ha muerto, que está bien. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de esas señales o cuando las vemos no nos las creemos. Pensamos que es una casualidad, pensamos que me lo he inventado, pensamos que me estoy volviendo loco y cuando en realidad lo que estamos teniendo son verdaderos contactos con esos seres queridos. Genial. De Facebook, ahorita continuamos con Instagram. En Facebook nos saluda Raúl. Hola Raúl, ¿cómo estás? Laura Almedo te saluda. Manuela González Marín, buenas noches, gracias por compartir. Laura Almedo, Miguel Ángel, Aide Olvera nos ama. Eh, gracias por todo y por tanto, nos dice Aide. Nos manda saludos Yola desde En Vida, Paqui, Ciorda Albert, Jacqueline, qué coincidencia con lo que hace poco te envié, me envió cosas justamente de Ajá. todo esto, mi querida Jackie, que anda viajando. Saludos María Esther, ustedes son admirables, me encanta la calma del espíritu de Joaquín. Ay, me encanta, dice Elsa Velasco, me calman. Abrazo. Sí, la pretensión de esta plática es justamente empezar a observar el Sí. miedo desde esto que indica Joaquín, desde este proceso de neutralidad para elevar un poquito más la vibración. Dice Raúl Gutiérrez, es como estar en el despertar de la conciencia, estar despierto, estar en la iluminación. Manuela González dice, qué chulo escuchar esto, qué tranquilizante, súper interesante esta charla. Dice Claudia Isabel Barna, mi querida Isa, dice, qué interesante, es un gran aporte esta plática. María Esther nos da gracias por la respuesta, me da felicidad, sin embargo sería que mi padre fue una excepción, sabía él cómo y anunció su partida de un tiempo determinado, si hasta dejó toda su ropa lista y él no estaba enfermo grave. Sí, es que el alma sí sabe la planificación que ha hecho. Entonces, cuando estamos conectados con esa percepción, sí podemos intuir, no desde el miedo, porque el miedo siempre nos va a decir que nuestra muerte es inminente, pero desde la tranquilidad, el alma sabe cuándo llega el momento de marcharse y lo puede saber con antelación. Pero eso no da miedo,
Si lo vivo con miedo, es mi ego el que me está tratando de decir que lo que me pasa es grave y la muerte es inminente, ¿no? Esa gente que lo puede percibir, lo percibe con paz. Sí. Y si tu guía detecta que te puede dar miedo esa información, ¿te la da aún así o la detiene? Normalmente los guías tratan de bloquear aquello que nos ponga todavía más piedras. O sea que entonces puede tratar de bloquear esa conexión. Lo que pasa que, como suele ser parte de nuestro conocimiento, es difícil bloquearla. El problema es que la mayoría de veces esa intuición que tenemos de nuestra muerte viene desde el miedo y desde el ego. Y la única forma de diferenciarlo es eso, que cuando es con una conexión desde el alma, como el alma sabe lo que está haciendo, esa percepción no tiene miedo. Y cuando me lo dice el ego, siempre lo experimenta con miedo y luego vemos que además no morimos. Porque para el ego muchas veces quienes sufren de ataques de pánico o de hipocondría, saben que el ego les está constantemente diciendo que la muerte es inminente y luego no mueren, ¿no? No es esa parte, sino la que decía esa mujer, ¿no? El estar conectado con el alma como hacía su padre, desde esa paz le dice que va a ser el momento de marcharse y se vive con paz, con mucha aceptación, porque es neutro. Excelente. Dice, ¿cómo contactar con Joaquín? En sus redes sociales. Mándenle un mensajito. Él no olvida. Tiene mucha chamba, pero no olvida. Es una excelente y magnífica persona. Dice, estoy encantada de verlos, nos dice María Esther, Verónica, Amelia, saludos a toda la familia Neurosintergia, gracias por los aportes, nos saluda Martín, Tony, felicidades a ustedes, estos dos seres hermosos, gracias Tony. Miguel Ángel nos dice, ¿cómo asistir desde este plano a un familiar que ha decidido terminar con su experiencia de vida? Se fue con mucho dolor y desesperación por la situación que experimentaba. Sí, eso es muy interesante también. Nuestros seres queridos cuando se van, como decíamos, están en el astral, pero el astral está interconectado con el físico, o sea, estamos ocupando el mismo espacio. Entonces, si yo le hablo a mi ser querido, si le hablo en voz alta y con una vibración que yo quiera transmitirle, con paz, primero me puedo relajar, sentir cierta paz y explicarle dónde se encuentra, que no tenga miedo, que busque a su guía, que esté... Todo lo que yo le pueda explicar, él lo está escuchando en ese espacio. Y toda la vibración que yo le pueda transmitir de calma le llega en ese espacio. Entonces se le puede seguir acompañando en ese proceso después de desencarnar y explicarle lo que está pasando, ¿no? Y hacia dónde tiene que dirigirse. Se puede ayudar mucho desde aquí a eso, sí. Nos manda saludos Jackie desde Chile, Adriana Torres desde Puebla. Y un par de preguntas más que tenemos en Instagram. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención. Dice, he escuchado que Joaquín ha dicho en otras pláticas que uno puede encarnar en minerales. ¿Cómo es eso? Eh, no estoy seguro si yo lo he dicho con esas palabras, puede ser, ¿eh? A lo que me refiero es que todo lo que hay en la naturaleza tiene vida, todo lo que está vivo físicamente tiene un alma. Entonces, en último término, no hay diferencia. O sea que yo, como ser, puedo decidir que la experiencia que necesito es como ser humano, que es lo más habitual, o que mi experiencia la tengo que vivir como un gato, o que mi experiencia la quiero vivir como una montaña o un mineral. Sí, no es lo más frecuente, pero yo puedo elegir cómo quiero proyectarme y desde dónde quiero vivir ese punto de experiencia. Lo habitual es que cuando yo me estoy encarnando en ser humano, como la experiencia es mucho más amplia, siempre me encarne de esa forma. Pero como posibilidad, en último término, puedo encarnarme y vivir la experiencia desde cualquier cosa que esté viva en el plano físico. Sí. No es lo frecuente. Sí. Bien, hay más personas que te agradecen mucho. Yolanda Barrera te pregunta que si todas las personas son susceptibles a la terapia de hipnosis regresiva. Sí, sí. Cristina Vázquez, gracias por construir a mi despertar espiritual. Ha sido muy importante tu libro. Saludos desde Málaga. Gracias al libro de Joaquín me ayudó en la despedida de mi padre. Estoy en paz con él, lo necesitaba.
Mi cuñada murió por asesinato, la mató su propio hijo. Él tenía problemas mentales y tomaba pastillas. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo están ellos? ¿El por qué matar a su madre? Eh, Martín nos manda saludos, Tobilleras 2014. Saludos, queridas Ruth y Joaquín. Les mando un abrazo. También él dice que te agradece mucho tu libro. Y preguntan cómo saber que las personas que están en otro plano están bien, Ajá. porque siempre están bien. Claro, claro, están siguiendo su proceso. Y es verdad que como nos pasa aquí, o sea, habrá unos periodos normalmente después de desencarnar que necesitan adaptarse y transitar también su duelo porque también se han separado de sus seres queridos, pero, pero lo que no va a haber nunca es una pérdida, no se van a perder por esos espacios, porque lo que es seguro es que siempre estamos acompañados, aquí también, aunque no nos demos cuenta, pero allí más evidente. O sea que solos, estemos en el plano que estemos, no estamos nunca. Nadie está solo. Que hay algo que ahorita observamos justamente, que además de que podemos tener un miedo propio justamente a la pérdida de este ego, sentimos miedo de la pérdida de los otros, de la gente que amamos, de la Claro, gente que queremos. claro, Sentimos este miedo en dos niveles, en la parte del miedo a extrañarlos total y profundamente y el miedo a que no estén bien. sí, sí, ¿Qué nos puedes decir? No para que lo escuche nuestro ego, sino para que lo escuche justamente este plano más profundo, este espíritu más profundo. sí. Es seguro que nuestros seres queridos están bien por ese miedo del que tú hablabas, porque cuando empezamos a subir de planos y nos acercamos cada vez más a lo que somos, yo no he salido nunca de mi espacio. Yo como alma siempre he permanecido en el mismo sitio. Era lo que hablábamos con la metáfora del jugador y el videojuego. Yo nunca he salido del salón de mi casa, estaba jugando en una pantalla. Y al lado de mí están mis seres queridos, o sea que a ninguno nos ha pasado nada. Lo que yo voy haciendo cuando desencarno es ir pasando ya niveles, acercándome a esa realidad donde yo me conecto con lo que yo soy y estoy bien, no me ha pasado nada. He vivido una experiencia, he jugado un juego y estoy perfectamente. Y esas transiciones que voy a ir haciendo, tuviera baja densidad, tuviera alta densidad, tuviera aquí un trastorno que no le dejaba entender la realidad bien o cualquier... Todo eso, cuando ya cambiamos de plano, se va limpiando. Entonces, la diferencia va a ser que si tengo mucho miedo, mucha densidad, pues el camino será más largo, que no significa que se sufra más, pero va a ser más largo. Y si me llevo toda esa carga quitada, pues el camino es más corto. Pero lo que es seguro es que voy a llegar donde tengo que llegar, que nunca he estado solo, porque tengo un guía y hay gente que incluso ya no solo su guía, sino que lo acompañan seres queridos que se han ido antes o que están allí. O sea que no puede salir nada mal en ese proceso. Ese proceso es solo de su vida y no puede salir mal. Y es lo que vemos siempre, con las regresiones, que el proceso nunca sale mal. Puedo experimentar momentos de dolor, de sufrimiento por la separación. Si tenía unas creencias, puedo experimentar una realidad durante un tiempo breve donde yo experimento eso y me las voy quitando de encima, precisamente para eso, para quitármelas. Pero el camino siempre va a ser perfecto y hacia arriba. Siempre va a haber una unión. Digamos que el espacio Siempre. temporal, de acuerdo a la física cuántica, es solamente parte de esta tercera dimensión. En los otros planos no es el mismo tiempo que nosotros consideramos, ni el mismo plano, ni el mismo Claro, sistema claro, dimensional. Hay claro. modificaciones en todos estos sistemas dimensionales perceptuales. Creo Sí, que la parte más densa de esta 3D es el sistema emocional. claro, claro. Desapegarnos del hambre, del frío, del sueño y de las emociones, digamos, es el primer reto cuando pasas al plano Claro. astral. Lo que pasa es Eh, que ese sistema aquí es muy importante porque en él se va a basar mi experiencia. Necesito esas emociones. Por eso a veces cuando hablamos así, luego hay gente o hay pacientes que creen que las emociones son malas. Y las emociones no son malas. Sentir rabia, sentir tristeza, sentir dolor, no es malo y es parte de tu experiencia.
querías experimentar eso, porque allí donde estás perfecto, como decía en los comentarios, ahí estás perfecto, ahí no te pasa nada, pero yo quiero vivir esta experiencia y para eso necesito las emociones. El problema ha sido cuando las emociones han tomado el control con mi inconsciencia, cuando yo he empezado a identificarme con ese ego y ese sistema de emoción. Ahí me he perdido, pero lo que era el programa en sí estaba bien hecho. Sí. Sí, efectivamente. Hay tantas cosas que platicar, tantas preguntas que se quedan para una siguiente ocasión. ¿Yo qué les puedo decir? Pues es básicamente, para que vean, les recomiendo esto. Muchas de las preguntas que ustedes le han estado haciendo a Joaquín, aquí viene justamente el análisis y la respuesta. Este no es un anuncio pagado, pero si hay algo que sí les puedo decir es que este libro cambia vidas en serio. Parte de, justamente creo, de la misión de Joaquín, y lo creo fervientemente, es venir a transformar el miedo. El miedo que domina nuestras vidas en un tema que es picosito, que es el tema justamente de la muerte, de la descarnación. Hay todavía muchas preguntas en el tintero, no se preocupen, estaremos viendo a Joaquín en otros programas más. Y los que están aquí en México o tienen la oportunidad de venir a México, Joaquín estará en un encuentro de neurosintergia, en un congreso de neurosintergia, 1, 2 y 3 de noviembre de este año. Lo traemos sí o sí. También estará la opción de verlo a distancia, pero cuando fui a Madrid, lo que dije, ah, por fin te conozco. Entonces, sí, parecía una gallina, pero no importa. Yo lo abrazaba, lo abrazaba, lo abrazaba y decía, hermano, de verdad, que no se nota en la distancia de los miles de kilómetros Sí, que nos sí. separan, porque el corazón es uno, y así como las almas llegando al plano, sabemos que todos somos uno, nos volvemos a reunir con nuestros grupos de almas y somos felices, y luego de repente a nuestro grupo de almas le decimos, oye, en el aprendizaje te pasaste, y te dicen, ay, sí, disculpa, y todos somos felices y contentos, porque ahí en Sí. el amor es lo que trasciende, es lo único que creo que trasciende todo el sistema universal, todo el sistema de energía, es lo que hace que la latiz entre en vibración diferenciada, haga estas distorsiones para crear moléculas, átomos y todo lo demás. No este amor carnal, sino este amor que es más allá del universo. Ay, no sabes cómo te agradezco, Joaquín, y cómo te extrañaba. Yo a ti también, ¿eh? Te he echado mucho de menos. Sí, Sí, no, pero por sí, ahora que estés aquí vamos a andar así. sí. Okay. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenemos la segunda parte a las 7 de la noche. Joaquín ya no estaría porque sería más tarde, pero no me dejen sola, no sean gachos. Ya sé que Joaquín arrasa donde se para, pero digamos, estaremos haciendo un análisis desde la parte de la teoría sintérgica, justamente un poquito de cómo la ve el enfoque neurosintérgico, toda esta cuestión de la posvida. Si lo quieres volver a escuchar, estaremos en YouTube, Neurosintergia. En un momento más se sube el video completo. Síguenos en nuestras redes sociales, todo lo que se llame Neurosintergia. Ahí vamos a dar justamente toda la información de este encuentro para que Joaquín venga a México a que nos platique, a que se acerque, a que nos salude de mano, nos dé unas palmaditas y nos diga, no tengan miedo, todo va a estar bien. Gracias, mi querido Joaquín. A ti, un Gracias placer. a todas, a todos. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, Joaquín. Despídete, Joaquín. Sí. Somos un relajo. Ya nos vamos. Adiós.